Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio acerca del misterio del Evangelio. Y en el estudio anterior vimos al apóstol Pablo como administrador de los misterios de Dios, trabajando en Corinto, resolviendo muchos problemas, celos, divisiones, contiendas, además fornicación, injusticias como la lista del capítulo 6, idolatrías, por allá en el capítulo 8 y 10 de la primera a los Corintios, desórdenes y otras muchas problemas que había en esta congregación. Ahora, y pudimos comprender que entender el misterio del Evangelio revelado por el Espíritu Santo trae discernimiento espiritual y alejamiento de las obras de la carne. Y esto es señal de madurez y amor a Dios. Cuando estamos hablando del misterio del Evangelio, se usa esta palabra, pero realmente, paradójicamente, misterio significa es la revelación. Entonces, podríamos inclusive decir la revelación del Evangelio. De eso es de lo que estamos hablando, las cosas que se han revelado, que podemos entender, y de eso es que estamos hablando. Y siguiendo con el pequeño resumen, recordamos que Jesús allá en lo de la parábola de el sembrador, en Mateo 13, Lucas 15 y en Marcos también, vimos algunas apartes de ello en los evangelios sinópticos. Finalizando la parábola dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 9. También habíamos visto en 1 Corintios 4, 6 cómo el apóstol dice lo siguiente, dice: para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque recuerde que veíamos que este conocimiento llega a nosotros si vemos bien y si oímos bien. Al contrario, si no es así, pues se va a perder el conocimiento. Pablo también dijo en Efesios 3:4, leyendo lo cual, podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, es dado entender los misterios del reino a los que aman a Dios, los maduros, aquellos que usan bien los sentidos. Recordemos que la información entra por los ojos, por los oídos, y es procesada en el corazón, y allí sucede la conversión. Y eso nos hace espirituales. Al contrario, no entienden los misterios los que no aman a Dios, los inmaduros, o sea, los que no oyen ni ven, y a veces las congregaciones están llenas de personas que no les gusta leer la Biblia, que no quieren oír tampoco la predicación de la palabra, no son amantes de esto, y es muy difícil que se vuelvan espirituales y que puedan conocer el misterio del Evangelio, o sea, la revelación, las revelaciones que nos trae el Evangelio para nuestra salvación. Entonces, este mensaje viene de Dios, nos lo trajo Jesús. Jesús partió y dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo reveló a los apóstoles. Profundizando más el texto de Efesios 3, versículos 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, esta revelación que nos trae el Espíritu Santo acerca del misterio del Evangelio, del misterio de Cristo, que es la revelación de las verdades por medio de las cuales, creyéndola, nos vamos a salvar, es lo que nosotros llamamos la obra del Espíritu Santo. Y esta obra, recordamos que está ahí descrita en Juan 16, versículo 8, el Señor dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí,
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo continúa haciendo la obra. Le reveló a los apóstoles, ellos lo escribieron en el Nuevo Testamento, y nosotros seguimos viendo esa revelación, aprendiendo de ella. De esa manera el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas y también a nivel personal lo hace. Pero estamos hablando de que, porque también el texto ahí en Juan 16 dice que y nos guiará a toda la verdad. Tampoco es algo sobrenatural, milagroso, porque entonces no hubiera necesidad de que el Nuevo Testamento estuviera escrito, o la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, esa revelación obra a través de la palabra escrita, y Él nos sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, en la lección pasada veíamos que el problema que había en Corinto, y nos centramos sobre todo en los feligreses, las divisiones, los pleitos, las contiendas y toda esta carnalidad que impedía que ese misterio que se estaba revelando, el misterio del Evangelio, los volviera a ellos espirituales, cosas que ojo no vio ni oído oyó, y que estaban preparadas para el corazón y para los que le aman, reveladas por el Espíritu. Entonces nos habíamos centrado en los feligreses, pero entonces ahora vamos a mirar que también afecta a los predicadores. El apóstol Pablo, terminábamos aquel estudio diciendo que él es administrador de los misterios de Cristo, pero él pide a los hermanos en Éfeso que oren por él para alcanzar el siguiente propósito. Efesios 6:19, y por mí, que oraran por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, las revelaciones del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Como debo de hablar, ahí está resaltado, porque Pablo también allá en 1 Corintios 4 decía que al ser administrador de estos misterios de Cristo, él decía, no por ello soy justificado, aunque no tengo mala conciencia. Entonces él también se podía equivocar, y seguramente se equivocó en algunas oportunidades, de pronto muchas veces. Entonces él nos pedía que oráramos por él para que al trabajar en este ministerio de dar a conocer el misterio del Evangelio, lo hiciera no solamente con denuedo, con mucho ánimo, con mucha fuerza, sino que también lo hiciera como es debido, como él decía, para que al hablar lo haga como debo de hablar. Ahora, el apóstol Pedro, vamos a entrar en escena con él, vamos a mirar los problemas que enfrentó este varón de Dios, y vamos a mirar, dice, lo que para nosotros ya no es un misterio, porque nos fue revelado. El Evangelio ha sido revelado, decíamos, y a medida que vamos creciendo lo vamos entendiendo estas revelaciones que están en la palabra. Entonces ya el misterio pasa y ya no es ningún misterio, sino una revelación. Para los profetas y gentes del Antiguo Testamento sí era un misterio, y el apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera. Pero antes quiero que miremos que lo que dice arriba la primera frase, lo que para nosotros ya no es un misterio, es en nosotros, son aquellos que aman oír y ver las cosas de Dios. Decíamos que las iglesias están llenas de personas inclusive que no aman tanto la palabra, no gustan mucho de oír ni de ver. Es muy posible que inclusive estos estudios que los hacemos con esfuerzo, muchos de nuestros hermanos ni siquiera nos escuchan ni los ven, aprovechando que estamos en esta cuarentena y se relajan de tal manera. Ahora, y es un síntoma que traen desde antes. Entonces, ese nosotros implica eso. Nosotros son los que amamos y deseamos entender estas cosas, y eso nos hace espirituales y cumplidores de las verdades reveladas en el Evangelio. Veíamos los dos grupos allá con Jesús. Entonces, para los profetas y las gentes del Antiguo Testamento sí era un misterio, y el apóstol lo expresa de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí está resumido todo lo que hemos venido diciendo desde el comienzo, pero el apóstol nos está enseñando que los profetas del Antiguo Testamento investigaron, inquirieron, escudriñaron acerca de esta salvación y anunciaron en profecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Pero ellos entendieron que ellos administraban este misterio del Evangelio, hermanos, y nos anunciaban estas cosas no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos anhelaban entender estas cosas y aún, como dice terminando ahí, aún los ángeles. Imagínense la maravilla de revelaciones que nos trae el misterio del Evangelio cuando entendemos estas cosas. Y aún si nos devolviéramos a Mateo 13, el Señor también decía allí: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y oís y no lo vieron. Tremendo, hermanos. Entonces, para ellos sí era un misterio y estaban tratando de entenderlo, como para nosotros hoy en día algunas de las cosas que están reveladas en el misterio, y lo vamos a ver en la tercera lección, son todavía misteriosas, la segunda venida del Señor y muchas cosas que se nos anuncian. Entonces, continuando, este apóstol que de primera mano, hermanos, estuvo con el Señor y recibió estas revelaciones de él, como dice también en 2 de Pedro 1:16 en adelante: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, no con cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y resalto ahí, el apóstol dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Y más abajo dice: y nosotros oímos. Y Pedro estaba presente cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, y él les decía: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Por eso ellos podían entender estos misterios. Entonces, aunque Pedro, decíamos, era conocedor de primera mano de las revelaciones del Evangelio, o sea, del misterio del Evangelio, vivió grandes problemas y pruebas de fe. Habíamos visto cómo Pablo oraba, decía que oráramos por él, porque él también se podía equivocar. Y entonces vamos a mirar al apóstol Pedro. En Lucas 22:31, nuestro Señor le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Entonces, estamos viendo que los predicadores tampoco eran infalibles, porque habíamos enseñado en la lección pasada que a veces pretendemos conocer todos los misterios. Y uno de los problemas que había en Corinto era que la feligresía endiosaba a los predicadores.
estaban divididos por ellos. Y a veces los predicadores se creen el cuento y se creen infalibles, creen que no se equivocan, se creen santos, justos, dueños de toda la revelación y de la verdad. Pero no somos infalibles. Aquí vemos al apóstol Pedro cómo el Señor le profetiza que lo va a negar. Y efectivamente, en Mateo 26:72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. En el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, yo decía, hermanos, que es pretencioso creer que no las sabemos todas y fomentar entre la feligresía a veces esas divisiones, y nosotros como feligreses también a veces lo hacemos, de endiosar a estos hombres, a los predicadores. Entonces de eso es que estamos hablando, hermanos. El apóstol Pablo en Efesios 3:4, hablando del misterio, quiero leer este texto para continuar con la vida del apóstol Pedro. Y dice en el versículo 4, ya habíamos leído una parte, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Ahora, el misterio, uno de los misterios era el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y sobre esto profundizaremos en la tercera parte, hermanos. ¿Por qué estoy leyendo esto? Por lo que viene a continuación. Pedro era un judío de nacimiento y para los judíos era muy difícil de pronto entender, era uno de los misterios que se revelaba, que iban a entrar los gentiles en esta salvación al mismo nivel de ellos, de los judíos. Y Pablo, el tema que trata en Gálatas precisamente es ese, y dice en el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y parece mentira lo que voy a decir, pero esto que dice en este capítulo 1, hermanos, y que Pablo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, y dice que predica un evangelio diferente, pues está bajo maldición. Pareciera mentira e increíble que esto se lo pudiéramos aplicar al apóstol Pedro. Y Pedro, conociendo estos misterios de primera mano, habiendo oído a Jesús, habiendo recibido la llenura del Espíritu el día de Pentecostés, habiendo recibido todas estas revelaciones, cometía tal error, hermanos, como lo vamos a ver en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y continúa diciendo, nosotros judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo, por las obras de la ley, sino por la fe.
Pareciera mentira que Pedro, hermanos, fuera el protagonista de aquello que está en el capítulo 1. Pedro estaba buscando el favor, quería quedar bien también con los judíos y con los gentiles. Pedro estaba orando con hipocresía y estaba apartándose de la verdad del Evangelio. Tremendo. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo lo resistió cara a cara, lo reprendió, hermanos. Entonces, aunque era conocedor de primera mano del misterio del Evangelio, de todas estas revelaciones, lo había oído de Jesús, había recibido al Espíritu Santo en las revelaciones, Pedro se estaba equivocando de esta manera. Entonces, lo que venimos diciendo es eso. Es pretencioso creer que somos infalibles, que no nos equivocamos, que no pecamos y hacérselo creer a la feligresía. A veces nosotros mismos causamos ese tipo de divisiones, hermanos. Entonces, ahora, lo que viene a continuación, lo que nos dice Pedro, seguramente por su propia experiencia escribió la siguiente exhortación. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado, que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Pero el Señor también le dijo: yo he rogado que tu fe no falte. Y Pedro se humilló, dice que lloró amargamente. Jesús lo conocía y lo hizo que confirmara a sus hermanos una vez vuelto. Entonces él se humilló para que él lo exaltara cuando fuera tiempo. El Señor lo exaltó nombrándolo pastor de la congregación, hermanos. Él se enfrentó al adversario y, como decíamos, por su propia experiencia está hablando. Ahora, aunque en ese momento él pecó y cayó, seguramente él lo siguió resistiendo, como lo tenemos que hacer todos nosotros. Y usa esta exhortación para animarnos, diciendo que aunque conozcamos estos misterios, estas revelaciones, vamos a tener este tipo de problemas nosotros también, hermanos, los predicadores, y también nosotros los miembros de las congregaciones, hermanos, y que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos de todo el mundo. Pero el Señor, con su poder y su fuerza, nos va a fortalecer, a establecer, a afirmar y a perfeccionar. Por eso le damos la gloria a Él, hermanos. Entonces, nosotros, como administradores de la gracia, es el tercer punto. Y dice 1 Corintios 1:18, ya lo habíamos leído, donde se ven los dos grupos que había en Corinto y que hay en todas partes, y que a veces jugamos entre esas dos posiciones, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y entonces el apóstol Pedro, conocedor de estas cosas, sigue exhortando y dice, 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, si nosotros conocemos estas revelaciones, el misterio del Evangelio, hermanos, debemos tener el mismo pensamiento que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, como también lo decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 10, donde dice que
que si en verdad le hemos oído conforme a la verdad que está en él, nos debemos despojar del viejo hombre que está viciado. Y aquí Pedro dice, baste ya el tiempo pasado. Y entonces debemos tener el mismo pensamiento. De esa manera estamos mostrando que las revelaciones del Evangelio las estamos oyendo y viendo, les estamos prestando atención y eso nos va a llevar a la madurez espiritual y a dar frutos, hermanos. Dice también en 1 Corintios 6:8 el apóstol Pablo, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, pero a veces, a pesar de conocer estos misterios, como hace la pregunta en el versículo 9, pareciera que se nos olvida, como también se le olvidó a Pedro, a pesar de que, como decía Pablo, nosotros, judíos de nacimiento, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Pero a Pedro se le olvidó y andaba en hipocresía, y como decíamos, pareciera mentira. Así nos pasa a nosotros también. Entonces, hermanos, permitamos que el Señor haga esta obra en nuestras vidas y que para poder seguir creciendo en el conocimiento del misterio del Evangelio, seguir recibiendo estas revelaciones. Entonces, hasta la próxima oportunidad donde veremos la tercera lección. Dios lo bendiga, mis hermanos.